Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Antropofonías, el programa radial y el podcast del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy nos trasladaremos al llamado Oriente Próximo y nos acercaremos a la diáspora palestina que vive en Colombia. Gente que ha venido llegando al país desde finales del siglo XIX y que, a no dudar, ha sido fundamental en la configuración de algunas regiones de Colombia y de ciertos contextos urbanos. Hola Luisa, ¿por qué ha sido tan importante la presencia palestina en Colombia? Hola Vladimir, la presencia palestina en Colombia es visible en muchos apellidos, en una cultura culinaria que es notoria en la región del Caribe y en la ocupación de ciertos renglones comerciales como los textiles y las manufacturas. En Bogotá, por ejemplo, a tan solo unos cuantos metros de la Plaza de Bolívar, en la calle 11, entre carreras 8 y 10, hace ya varias décadas se consolidó un sector de comerciantes de telas y ropa en donde la cultura palestina se ha articulado con múltiples tradiciones culturales colombianas. Comunidades antropofónicas. En nuestra sección Comunidades Antropofónicas nos movilizamos a la carrera 9 con calle 11 y en un almacén de ropa para niños y niñas llamado Pequeño París encontramos a Hassan Mohamed Ibrahim, palestino nacionalizado en Colombia, quien nos habla muy brevemente de su experiencia como inmigrante y también de la pesadumbre que le acompaña al ver desde la distancia el genocidio de su pueblo. ¿Cómo, hermano? Su nombre. Mi nombre es Hassan Mohamed Ibrahim. Yo llevo aquí más de 45 años en Colombia. Yo soy de Palestina. Nací en un pueblo cercano a Ramallah. Es un pueblo pequeño que a como más o menos 20 kilómetros de la ciudad. Vivo acá hace años vivo acá en Colombia, sí señor. Es una tristeza, hermano, porque no es una guerra, es una matanza. Tenemos una ocupación, y nadie dice la ocupación, tenemos una ocupación de los judíos de hace más de 77 años en Palestina. Y esto no es una guerra, la verdad, es una matanza y acabaron con todo y la gente está muriendo de hambre porque estamos como en cárcel, porque la Franja de Gaza es una parte pequeña. Y estamos rodeados por todas las fronteras con Israel, la verdad, porque le tienen embarcado todo, digamos hasta el alimento, hasta el agua, no dejan pasar nada. Afuera de esto acabaron con todo, no hay hospitales, no hay mezquitas, no hay casa, mejor dicho, no hay vida, no hay nada en casa, sí señor. Identidades en diálogo. La conversación de hoy es con un invitado nacido en Palestina y concretamente en Cisjordania, uno de los territorios ocupados por Israel desde hace varias décadas y quien cumple en Colombia un papel muy importante como parte de esa diáspora que está denunciando el genocidio de sus familias y de sus amigos, no solo en la Franja de Gaza, sino en todos los territorios ocupados. ¿De quién se trata, Luisa? Se trata de Ali Nofal, inmigrante palestino que llegó a Colombia en los años 80. Ali en la actualidad es el vocero de la comunidad palestina en Colombia y hoy nos mostrará algunos detalles de esa cultura palestina que habla en árabe en las calles de Colombia. Hola Ali, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en Antropofonías. Muchísimas gracias y muchísimo gusto. Me llamo Ali Nofal, miembro de la comunidad palestina y vocero de esta comunidad aquí en Colombia. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Ali, bueno, primero que todo quisiéramos que nos contaras un poco de tu historia, de tu vida en Palestina. Entiendo que eres nacido en Palestina. ¿Cómo fueron esos primeros años que tú tuviste allá? Y pues de paso que nos cuentes cómo terminaste en Bogotá. Bueno, yo nací en los territorios ocupados desde el 1967. Yo nací en la década del 50. Vengo de una familia campesina
una aldea pequeña de los territorios palestinos ocupados de la Cisjordania, lo que llama Cisjordania, en árabe se llama en español lo que llama West Bank en inglés, y lo que llama en árabe Ad-Difa al-Gharbiyya, Nahr al-Urdun, o sea, la ribera occidental del río Jordán. Eso siempre es un territorio que pertenece a Palestina, y la Palestina histórica. No es la Palestina hoy ni el mañana, sino la Palestina histórica que fue usurpada y ocupada, sí, por parte del ejército, entre comillas, el ejército de israelí, y lo que llaman anteriormente ejército de defensa israelí. Eso no es un ejército de defensa, es un ejército ocupante, es un ejército pues que ha querido borrar la historia de Palestina, borrar en nuestra cultura. Entonces estamos enfrentando eso. Es un territorio, siempre va a ser territorio palestino, a pesar de que Israel ha utilizado todos los métodos para borrarlo del mapa, pero estamos resistiendo estos crímenes, esas atrocidades, esta infamia contra la humanidad. Y Palestina es humanidad. Cuando hablo de Palestina, me emociona. Anhelo volver a ese territorio en paz, caminar en libertad, caminar dentro de los pueblos, dentro de las aldeas, con libertad. Hoy en día es un territorio ocupado, colonializado por los colones que andan armados en las montañas, donde nosotros tenemos nuestras cosechas, en nuestros cultivos. Desafortunadamente, Palestina existe, existirá para siempre. Seguimos luchando, seguimos resistiendo. Ese es nuestro territorio. Y nadie puede quitar ese territorio a nosotros. Nos morimos o venceremos. Ese es nuestro objetivo. No podemos dejar Palestina porque es nuestro territorio. Yo nací allá, conocí a mis padres, conocí a mis abuelos, conocí a mis familias, hace cientos de años. Y Palestina existía antes de la llegada de Abraham. Es que es el padre de todos, musulmanes, judíos, cristianos, antes de la llegada de los judíos a ese territorio, ¿sí? Y antes del nacimiento de ellos en ese territorio, antes de la existencia de ellos en ese territorio. Palestina es la cuna de las civilizaciones mundial, la cuna de las 3 religiones. Nadie puede negar la existencia de judíos, de cristianos y musulmanes en ese territorio. Creo que es suficiente de decir qué es Palestina. Palestina nace hace más de 11.000 años de historia. Palestina es la cuna de la humanidad. Por eso, todas las colonias y la comunidad internacional tienen los ojos hacia ese territorio por su importancia, por su posición geográfica, por su sitio, por su conexión del Asia hacia el África, hacia Europa. Soy palestino. Soy palestino. Soy palestino primero porque nací en ese territorio. Sí, adquirí la nacionalidad colombiana, que he querido yo adquirir esa nacionalidad. Sí, he querido compartir con ustedes el sufrimiento de mi pueblo, que lleva más de un siglo sufriendo a manos de la ocupación colonialista de Israel. Ali, cuéntanos cómo era esa Palestina de tu infancia, cómo era un día cuando tú eras niño en esta aldea de esa Palestina histórica. Pues es una pregunta muy importante, porque cuando yo hablo de Palestina, hablo de mi niñez, y no solamente de mi niñez como Ali Naufal,
sino hablo de que no existía niñez, porque nosotros crecimos con la guerra, crecimos con la ocupación, crecimos con la colonización, crecimos con la discriminación, crecimos con los crímenes y las atrocidades que ha cometido Israel contra la población civil palestina, una población desarmada que han cometido los crímenes y las atrocidades más grandes que conoce la historia. Y a pesar de todo eso, nosotros somos un pueblo también valiente. Sabemos cómo resistir, sabemos cómo luchar contra nuestros enemigos, sabemos cómo enfrentar a ese enemigo. Lo hemos enfrentado en medios pacíficos, lo hemos enfrentado en las intifadas con la piedra, una piedra contra soldados armados hasta los dientes. Enfrentamos a los tanques de guerra, enfrentamos a los aviones de combate, ¿sí? Donde nos discriminan, donde nos matan nuestras niñez. Por eso la niñez palestina, yo creo que no existe niñez palestina, porque esa niñez palestina creció con una situación de guerra permanente, de una guerra y de masacres permanentes contra la población para hacer la vida nuestra imposible. Entonces, ¿cómo va a crecer una niñez así? La niñez crece en paz, la niñez crece en tranquilidad, la inestabilidad, inseguridad, pero esa niñez no crece con eso. Siempre nosotros nos dormimos, escuchando las balas del ejército israelí, y dicen que es un territorio, es una zona militar, es una zona ocupada, y traen a los colonios. Ese es el crecimiento frente a una situación muy terrible, muy peligrosa para la niñez palestina. Y hemos visto que niños palestinos de 6 años y de 8 años encarcelados por un Estado, se llama Estado, ¿sí? Estado criminal, cuando encarcelan a un niño palestino que arrojó piedra a un tanque israelí de guerra. A mí me parece absurdo. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde están los cortes? ¿Dónde están las leyes internacionales? Donde el ocupante tiene la obligación de proteger a los civiles, porque viven bajo la ocupación, bajo la colonización, bajo los zapatos que le digo, bajo los zapatos del ejército israelí. Esa es una niñez, de verdad, crece. No le digo que somos violentos, pero crece frente a la violencia. Entonces, ¿qué pides? Cuando vea un niño palestino, 4 o 5 años, vea que su mamá, su papá están mal tratados, haciendo mal, golpeados por el ejército israelí, matados frente a él, ¿qué niñez va a tener? ¿Qué niñez? ¿Cómo va a crecer frente a la violencia desatada? Y yo honestamente crecí mi niñez. No tenía un niño de que jugaba de pronto en límites en una población pequeña de 1.800 habitantes. En este entonces eran de 800 habitantes, en este entonces, cuando yo crecí. Y pues yo fui a estudiar a la ciudad de Jerusalén. Yo estudié religión musulmana, teología musulmana. Estudié en Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén, y específicamente en lo que llama la esplanada de Al-Aqsa, donde hoy está siendo violada por los colonos israelíes, donde querían formar allá, construir lo que llama la estatua de Salomón. ¿Sí? A pesar de que eso es un sitio sagrado musulmán y es una violación al derecho del culto de una religión que es una religión muy destacada en el mundo, que es la religión musulmana. Yo vengo de una familia musulmana. Mis padres son musulmanes. Nosotros crecimos con la religión musulmana, para que ustedes sepan. Crecimos musulmanos y cristianos sin ninguna diferencia. Mi familia tuvimos
nosotros compartimos el sufrimiento, compartimos la comida y el dolor que nosotros sufrimos, tanto cristianos como musulmanes, en ese territorio. Y más que todo en los territorios ocupados, donde no había judíos. Cuando yo refiero a judíos de la religión judía. Yo no refiero a sionistas israelíes que han ocupado ese territorio después del 1917. ¿Sí? Porque judíos que nacen allá en Palestina hasta el 1917 eran el 5% de la población palestina. Cristianos y musulmanes éramos una población, el 95% de la población de Palestina pertenecían a la religión cristiana y a la religión musulmana. Y los judíos no tenían el 5%, y cuando el señor Balfour, ¿sí?, el primer mandato británico, ¿sí?, prometió a los judíos un hogar, a los judíos europeos que vivían en el mundo, un hogar nacional dentro del territorio palestino. Ali, tú estuviste también en prisión. ¿Tuvo que ver con la resistencia, con una acción política que viviste frente a la ocupación? Pues mira, yo honestamente estuve en la prisión en los territorios ocupados de Palestina, en la ciudad de Ramallah, y después y me trasladaron a la ciudad de Nablus. Estuve aproximadamente unos 20 meses, ni completé los 12 años. Me juzgaron 20 meses sin ninguna acusación, porque mi acusación es de ser palestino. Todo palestino puede estar enfrentando la presión sin ninguna causa justa. El hecho de que tú eres palestino, de que tú hablas de la política, quieres su tierra, puede ser encarcelado. De una población, yo no quiero hablar de mí, pero porque no puedo discriminar a los valientes palestinos que han luchado y que llevan decenas de años en las cárceles israelíes. Hay gente que hasta ahora y han muerto en las cárceles israelíes 40, 50 años en las cárceles israelíes, y casi mucha gente se han muerto allá. Y hoy en día el ejército israelí mata a los prisioneros palestinos, más que todo a la población que viene de Gaza. Entonces me parece es algo escalofriante. Matar a un prisionero en defensa es algo cobarde. Algo debe ser repudiado y condenado, no solamente, y juzgado por las leyes internacionales. Yo no hablo de una cárcel de 20 meses. Hay gente que está aguantando, mira, 3, 4 y 5 cadenas perpetuas, compañero. 4 y 5 cadenas perpetuas. Tú sabes, eso es algo inhumano, algo no tiene nombre. Hablemos de la relación de Palestina con América Latina, con Colombia, y también de cómo fue que tú llegaste aquí a nuestro país. No, eso es una maravilla. O sea, primero el hecho de pensar en otro país diferente a mi país, diferente a mi nación, ¿sí? Añoramos los palestinos a tener un país, un estado independiente. Y yo vivía en Jordania, pues entre Jordania y Palestina, porque no tenemos una frontera que es un puente terrestre. No tienes que ir por avión, porque la distancia entre Jordania y los territorios donde yo vivo es aproximadamente unos 70 kilómetros, 80 kilómetros por mucho, ¿sí? Y uno viaja en carro, pero viajas tú en carro y encuentras el ejército israelí primero, ¿sí?, retenes militares y el puente donde
te sacan pues tu historia, te sacan tus raíces, quieren saber por qué tienes que viajar, por qué vas a salir, porque una investigación es grande. Y por sí los palestinos ahorita son privados de la libertad, son privados. Lo que vivimos actualmente es una cárcel, Y la idea de llegar a Colombia, a este país tan maravilloso como Colombia, fue la idea desatada por mi hermano en paz descanse, que él vino aquí en la década del 60 a Colombia. Y es un personaje porque él fundó un restaurante, se llamaba Ramsés en la séptima con 18. Y ese fue fundado en la década del 70, que era un almacén, se llamaba Libia. Y ese almacén se convierte en un restaurante donde la gente llegaba a este restaurante y ¿sí? Para conocer la cultura de los árabes, para conocer parte de la cultura es la comida. Entonces, ese almacén donde llegaban gente de todas partes del mundo, pero antes que yo llegaba a Colombia, él ya tenía fundado ese restaurante. Yo llegué en el 1980 a Colombia y conocí este hermoso país en la década del 80. Pero gracias aún a mi hermano en paz descanse, se llama Hassan Nofal. Es una persona muy destacada en la cultura colombiana y dentro de los colombianos. Era un hombre elegante, hay que destacar sus cualidades. Un hombre muy elegante, un hombre fundó también, fuera de fundar el restaurante, el Ramsés fundó el Califa, un restaurante muy famoso aquí en Colombia, ¿sí? Y después fundamos el Alibaba, el restaurante Alibaba, en la 19 y aquí en la 11 con novena, ¿sí? Muy recomendado. Y en la 32 con séptima, hasta en ¿cómo llama? En el restaurante, en Plaza de las Américas. Bueno, es una historia porque cuando yo llegué aquí a Colombia, yo trabajaba en un banco. Terminé mi bachiller en Jerusalén y después me nombraron como sheikh. Tú sabes que sheikh es imam en una mezquita, quien dirige la mezquita como una especie de sacerdote o cura, ¿sí? Terminé eso aproximadamente en el 76 de la mezquita. Claro, me nombraron beneficencia, la beneficencia islámica, porque quien nombra eso a la gente imam o sheikh o sacerdote en término español es la beneficencia islámica. Terminé con la beneficencia y fui a Jordania y ya trabajé en un banco, y después trabajé en otro banco. Y ahí donde pues me encarcelaron israelí cuando yo fui a despedir a mi papá en paz descanse, que era un hombre muy importante, muy destacado en el pueblo, sí, y en el ¿cómo llama? En el sector de Ramallah. Despedí a mi papá, lo enterré a mi papá y volví a Jordania a trabajar en un banco. Y después mi hermano me dijo, venga por acá, hombre, venga por acá. Como dicen aquí los colombianos, venga, huevón, venga aquí. Aquí Colombia conozca otra cultura, viejo. Pues claro, yo no era viejo, pero era joven. Y aún todavía soy joven, joven de corazón. Y me vine aquí en el 1980. O sea, yo trabajaba, antes de venir aquí a Colombia, trabajaba en un banco. Y dejé el banco y dejé todo para conocer otra cultura diferente que a mi cultura árabe, a mi cultura palestina. Y no me arrepiento de verdad de haber estado aquí
o de haber venido aquí a Colombia, porque me parece he aprendido muchísimo. He aprendido conocimiento, he aprendido cómo la gente colombiana, como su cultura, como sus tradiciones, que son más o menos cercanos a nuestra cultura, y su idiosincrasia de este pueblo tan maravilloso es muy similar, muy semejante. Por eso yo veo la gente palestina y la gente árabe, es más fácil de integrarse a la sociedad donde vive, O sea, muy fáciles. Frente a otras culturas, a otras religiones, no quiero entrar en mucho detalle sobre ese tema, pero sí he visto que el árabe puede casarse con colombiana, puede mezclarse, puede integrarse a esta sociedad tan maravillosa. Ali, hablemos de las comunidades palestinas en Colombia, que tienen una representación muy importante. Nosotros escuchamos muchos apellidos frecuentemente que tienen una raíz árabe y particularmente palestina. Háblanos de esas comunidades que hay en la costa. Por supuesto, tenemos una comunidad muy grande, pero también en Bogotá. ¿Dónde se ubican? ¿Cuáles son los lugares de concentración, de peregrinación, si lo hay? Las ocupaciones que tienen ustedes aquí como diáspora palestina en Colombia. Bueno, las inmigraciones palestinas aquí a Colombia nace en la década del siglo XIX. O sea, antes del sufrimiento del pueblo palestino, antes de que existía lo que llaman la ocupación colonialista de Israel a ese territorio. Familias muy famosas que han llegado aquí a Colombia, muy destacadas en la costa, sí, y han hecho una labor muy importante y han traído cosas aquí a Colombia, parte de la cultura, de esa cultura árabe, palestina específicamente, a este país. Parte de eso, la agricultura, sí, la agricultura, que nosotros allá somos un pueblo agrícola también, y lo han traído allá. Y se han mezclado esa gente, los palestinos o los árabes, los sirios, los libaneses, ¿sí? Han llegado aquí y han integrado a la sociedad y han enriquecido también a la cultura colombiana. Y han hecho un grano de arena a la cultura y enriquecieron esa cultura colombiana. Con orgullo le digo eso, porque son familias tradicionales que han llegado y han hecho cosas positivas, no son cosas negativas. Entonces hay que destacarlo eso. Conozco que aquí hay gente de cuarta y de quinta generaciones que han llegado aquí, palestinos. Y la mayor concentración de la población palestina que ha llegado a Colombia, allá en la costa atlántica. Entonces, se puede hablar de una civilización, de una integración de esos inmigrantes árabes, palestinos, como he dicho, a la sociedad colombiana y a la cultura colombiana. Aquí en Bogotá, en la década, cuando yo llegué aquí en la década del 80, he visto gente muy, muy buena en la calle de la calle 11 y con carrera novena, donde nosotros estamos concentrados allá. ¿Dónde te conocí? Donde me conoció mi amigo. Y ahí era la mayor concentración y por supuesto que era la calle palestina, que la gente lo llamaban la calle de los palestinos. Hoy en día esa calle palestina que está en el norte, que nadie conoce, donde aquí debe ser la calle de Palestina. Aquí en el centro de la ciudad de Bogotá y en el corazón de la ciudad de Bogotá, porque aquí están los ministerios, aquí está la presidencia, aquí está el Senado, aquí está la Cámara, aquí está Colombia, en la ciudad de Bogotá. No exagero que le digo, aquí está Colombia, en la ciudad, y aquí los palestinos estaban concentrados
en esa calle donde debía llamar, ojalá, el gobierno colombiano que nos permite el presidente, tendremos la puerta del presidente de la República y de la alcaldía mayor, que nos puede ayudar a sembrar en nuestra historia y condecorar esta historia con un nombre que la calle de Palestina, destacarlo, porque Palestina es el corazón de la humanidad, es el corazón del mundo. Ali, ¿cómo han mantenido estas comunidades palestinas sus tradiciones culturales tan lejos? Tú nos contabas que estas migraciones comienzan desde el siglo XIX, luego se han mantenido en el tiempo y ustedes han logrado establecerse en puntos centrales de ciertas ciudades. También han logrado ser muy conocidos en algunos negocios, en los restaurantes, en la comida. Pero, por ejemplo, en tu casa, ¿tú cómo te aseguras de seguir siendo palestino? Por supuesto, mira, es una cosa muy importante y esta pregunta muy importante. Los palestinos que vivimos en la diáspora, lo que llama diáspora, fuera de nuestro territorio, debemos proteger esta entidad. Debemos protegerla. ¿Cómo podemos proteger esa entidad? Tener siempre la conexión, proteger en nuestro idioma, en nuestras tradiciones, nuestras costumbres, en nuestro idioma como árabes palestinos que tenemos el derecho a esa patria. Y protegerla y mantener esta conexión y esos lazos sociales, ¿sí?, con nuestra tierra, que es en nuestra raíz, porque esas raíces que nos llaman, porque no podemos dejar de ser palestinos, a pesar de que nosotros podemos vivir en un territorio que no es el nuestro, pero nosotros sentimos de que esa es nuestra segunda patria. Entonces tenemos que nuestros ojos hacia allá, hacia la Palestina que nosotros queremos, anhelamos volver algún día a construir una Palestina donde todos podemos vivir en paz. Dicen, mira, no queda del árabe, sino el kibbi y el tahini, el hummus y el tabuli. No, queda una historia de un pueblo que tiene sus raíces en esa tierra, ¿sí? Entonces, cuidar, mezclarse, integrarse, pero no olvidarse, ¿sí? No es como ellos dicen, nos llaman, ¿sí? Los árabes esa generación va afuera y se olvida que hay. Y eso es lo que pretenden ellos. En el final, pretenden hacerlo eso, en esa forma de que las generaciones palestinas se olvidan sus raíces, se olvidan su historia, se olvidan su cultura, sus tradiciones y sus costumbres, que no nos queda sino solamente la comida, sino que ambiente nuestra identidad política, entidad histórica, entidades culturales, ¿sí? Que ellos no la tienen, Muchísimas gracias, Ali, por esta conversación tan inspiradora en la que nos has permitido recordar no solamente todo lo que tenemos de ustedes, de ese corazón del mundo, de esa Palestina histórica que también, como tú decías, es un grano de arena en Colombia y en lo que ha sido también nuestras propias tradiciones, pero sobre todo esta conversación nos muestra todo lo que tenemos en común, este anhelo de paz, este reto de ser un país en el que quepamos todos, y en ese sentido también pues quisiera expresarte nuestra solidaridad. Sabemos que es un momento muy difícil, pero que esperamos que esta palabra de recordar que no estamos tan lejos, a pesar de ser Palestina y Colombia geográficamente distantes, pues finalmente nos une también la misma humanidad. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Antropofonías. Muchísimas gracias a ustedes por ese encuentro tan maravilloso. Queremos invitarlos, antes de cerrar este programa, a que sigan nuestras redes sociales, porque en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
vamos a organizar el próximo mes un evento dedicado a Palestina, a celebrar la presencia de la diáspora palestina en Colombia y a mostrar nuestra solidaridad con este pueblo que sufre y con el cual tenemos muchas convergencias históricas alegres y otras no tan alegres. Entonces les invitamos a ustedes a que sigan nuestras redes sociales y estén pendientes de este evento sobre Palestina, al cual por supuesto asistirá nuestro compañero Ali Nofal. Muchísimas gracias otra vez. Llamo a la gente colombiana, a todos, la gente que quieren la paz y la justicia, que solidarizan con esa causa, porque Palestina es humanidad. Palestina es la causa de todos, la gente que luchan por la libertad y por la justicia. Llamo a la población colombiana que creen en la paz en el mundo, porque Palestina es paz. No somos violentos, y no queremos la violencia en la zona. Israel nos ha violentado, Israel nos ha agredido. Siempre, durante más de un siglo, Israel está agrediendo a un pueblo injustamente. Y es el momento de que de verdad recibir el apoyo y la solidaridad de este gran pueblo colombiano. Lo llamo para que este gran pueblo se levante y decir no al genocidio, no a las guerras, no al exterminio contra la población palestina. Hoy en día Palestina llama a la humanidad para que frenan la guerra, frenan la violencia desatada por el Estado sionista de Israel y por el ejército israelí contra la población civil, tanto en Gaza como en Cisjordania, porque la violencia no solamente en Gaza, sino también en los territorios ocupados que Israel hoy en día lo quiere anexar, y eso es contra las leyes internacionales, contra el derecho humano internacional y contra las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, espero que este pueblo, este gran pueblo, la verdad, se levante su mano, se levante su voz y se une su voz a todas las voces, judíos, cristianos y musulmanes de todas partes del mundo, se levanten su voz y decir no a la guerra, no más genocidio, no más muerte en la zona, sí a una paz justa, duradera, donde el pueblo palestino puede tener un techo y puede tener el derecho legítimo a su autodeterminación. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios la acompaña a todos vosotros. Y assalam quiere decir, salam es la paz. La paz, como ese es un saludo muy lindo, muy importante cuando dice assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios y sus bendiciones y su clemencia nos acompaña a nosotros y que acompaña a este pueblo hermoso como el pueblo de Colombia. Y shukran kthir, muchísimas gracias. Salam alaikum, Ali. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum. Que viva Palestina libre. En la conducción les acompañamos Luisa Sánchez y Vladimir Montaña. Sonido directo, video y masterización, Julián Morales. Redes sociales, Silvia Aragón. Edición y coordinación general, Vladimir Montaña.